Bueno, esta es la parte 3 de la clase de la resolución de un ejemplo por método Weil, en donde hasta ahora determinamos los coeficientes, tanto de apoyo como de tramo. Nos pasamos ahora a tener que dimensionar o por lo menos ver cuáles van a ser los momentos en los que van a estar sometidas esas losas. ¿Bien? Un procedimiento tipo de cálculo es hacerlo a través de una tabla. ¿Bien? ¿Cuál es una tabla que nosotros recomendamos para que ustedes se ordenen? Es la que ven en pantalla. ¿Es la única que existe? No, existen muchísimas tablas y esto es a gusto del consumidor, cada uno la arma como quiere. Lo que sí es importante es que se respeten los términos que vamos a ver a continuación. ¿Quiénes son? LI y LX son simplemente las luces de la losa, LI sobre LX es la relación de luces que nos va a servir para entrar en los valores de las tablas, P va a ser la carga, que va a ser un dato del ejercicio, P por LI por LX simplemente es la operación que debemos hacer, C1 van a ser unos coeficientes de corrección, ¿bien? Cuando no dispongo de armadura de torsión, que ya lo vieron un poco en la clase anterior y ahora lo vamos a volver a ver en un ejemplo. MX y MI, ¿quiénes son? Son coeficientes, que lo voy a obtener en una tabla cuando me corresponda, o sea, cuando yo lo pueda hacer. ¿Quiénes ahora MX grande y MI grande? Son lo que le llamamos momento de referencia. ¿Bien? Son momentos de referencia, van a ser aquellos en que como si yo considerase mi losa simplemente apoyada y aislada del resto. A esos son los momentos de referencia. Y esos son los momentos de referencia que veníamos hablando anteriormente y que vamos a seguir hablando. ¿Bien? ¿Qué pasa con esos coeficientes que me están dando en las tablas, que ustedes ya saben cómo se aplican, y por qué a veces tenemos que corregirlo? Si ustedes miran el encabezado de la tabla de Marcus, ¿bien? Que es con el método que utilizamos para calcular las solicitaciones, que nos establece que la fórmula es el peso por LX por LI dividido en coeficiente, nuestra incógnita es el coeficiente, lo obtenemos de la tabla, pero ¿qué nos dice la tabla en el encabezado y que por eso es fundamental de leer? En el encabezado de la tabla nos figura que los cálculos son válidos cuando yo tengo armadura de torsión en las losas. ¿Bien? Nosotros a lo largo del curso le recomendamos no disponer armadura de torsión en las losas, producto de esa dificultad que tiene de colocarse en la cara superior. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo. ¿Bien? ¿Cuándo lo vamos a corregir estos números que nos da, estos momentos que nos da la tabla de Marcus? Lo vamos a corregir en estas situaciones. Cuando en una losa exista una esquina, ¿bien? No por esquina libre, o sea que una esquina no tenga losas pegadas, en esos casos va a corresponder corregir el momento que nos da la tabla de Marcus, ¿bien? Porque mi losa no va a disponer armadura de torsión. ¿Bien? En cambio, si miramos la losa 2, ¿bien? Que es la que está con el círculo grande, que ella recibe armadura de la losa 1 y de la losa 3 por arriba. ¿Bien? En estos casos, que mi losa está recibiendo armadura por la cara superior en las esquinas de las losas vecinas, en esos casos no va a ser necesario que yo corrija. ¿Por qué? Porque voy a considerar que esa armadura que me está viniendo de la cara de arriba, ¿bien? Ya funciona como armadura de torsión en las esquinas. ¿Bien? Entonces, me voy a quedar con la losa 1. ¿De acuerdo? La losa 1 vamos a ver cómo se corrige con una tabla. ¿Cuál es la tabla? Si dan 2 páginas para adelante de tabla hacia abajo, la van a encontrar, que es la que está en pantalla. ¿Y qué nos dice el encabezado? Son los coeficientes de corrección para momentos de tramo, ¿bien? En losas macizas sin armadura de torsión. ¿Bien? O sea que a lo largo del curso nosotros vamos a optar por no colocarla. En aquellas losas en donde exista al menos una esquina libre, voy a tener que corregir el momento de referencia que me da la tabla de Marcus, porque no tiene armadura de torsión y porque la tabla sí la considera. ¿Cómo hago esa corrección? Con la tabla que están viendo en pantalla, que nos da coeficientes para corregirlo. ¿De acuerdo?
¿Y qué nos dice cómo se corrige? Bueno, tomamos el momento de referencia de Marcus de la primera tabla que vimos y lo vamos a simplemente multiplicar por este coeficiente, que ya van a ver que son todos mayores a 1. ¿Bien? Multiplicar por algo mayor a 1 es lo mismo que aumentar. ¿Bien? Es lo mismo que mayorar ese valor original. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver con estas generalidades de decir, necesito hallar un momento de referencia, cómo se halla en ese momento de referencia a través de la fórmula que tienen en pantalla. ¿Cómo se corrige? Tomando esos momentos de referencia y mayorándolos, o mejor dicho, corrigiéndolos, ¿bien? Por un coeficiente que va a ser mayor a 1. En particular, tomemos la losa 2. ¿Bien? La losa 2 y empezamos a colocarle los valores. 3 metros en la luz en Y, 4,33 en X, la relación de luces me da 0,69. La carga habíamos dicho que para losas en posición normal iba a ser de 600 Nm por metro. ¿Qué nos da entonces el peso por la luz, por ambas luces? 7.794. Bien, el coeficiente de corrección en este caso no va a existir. Bien, ¿por qué no existe? Porque dijimos que en particular la losa 2 tenía armaduras que le venían de las otras losas en las esquinas y eso nos generaba una armadura de torsión. Bien, por más que yo no se la disponga, pero con esa forma de armar las armaduras, de que una de cada tres se levanta y pasa, ya me está dando armadura de torsión. ¿Qué incógnita tengo entonces? Los coeficientes, tanto para el X como para Y. ¿Bien? Vamos a la tabla. ¿Con quién vamos a ir a la tabla? Con el valor de la luz en Y sobre la luz en X. De la tabla, ustedes recuerden que siempre a lo largo de este curso vamos a utilizar la primera columna. ¿Bien? Que lo que nos dice es que es una losa aislada. Las otras columnas y sus bordes gruesos corresponden a otras condiciones de losa, a otros modelos de losa que no vemos en el curso. ¿Bien? O sea, a lo largo del curso siempre, cualquier tabla que vean con distintos gráficos como los que tienen ahora en pantalla, de bordes gruesos o no, siempre vamos a estar en el borde simple. ¿Bien? En el que es que representa un modelo de losa aislada y simplemente apoyada. ¿Bien? ¿Qué necesitamos para entrar en esa columna? La relación de luz en Y sobre en X, que me daba 0,69. Si miro la tabla, exactamente no existe 0,69, pero es válido, en este caso, aproximarlo, o en el peor de los casos, hacer una semisuma para estar en el medio. ¿Bien? ¿Qué me dice entonces? Que el momento, o el coeficiente en X va a ser de 43,12 y el coeficiente en Y 21,13. ¿Bien? Simplemente coloco los valores y ahora paso a determinar los momentos de referencia. ¿Partiendo de dónde? De la fórmula que está en pantalla. Bien, en particular la primera. Entonces, el momento en X, ¿cómo va a ser? La carga, que es el valor de P, por la luz en X, por la luz en Y, dividido el coeficiente en X, ¿bien? Y me dice que tengo un momento de 181, ¿bien? ¿Qué debería hacer después? Corregirlo, ¿no? Por no disponer armadura de torsión. Entonces debería utilizar la segunda fórmula. Pero ¿qué pasa? Con esa losa 2, en la losa 2, por más de no colocarle armadura de torsión, voy a considerar que ya la tiene, producto de que las losas vecinas me están pasando armadura en las esquinas. ¿Bien? Entonces, vuelvo a hacer la fórmula, pero es simplemente a modo anecdótico, donde el momento de referencia final va a ser 1 por 181, lo cual es 181. Razonamiento igual para el momento en Y. Bien, valor final 369, lo coloco. Hasta acá lo único que estamos haciendo es colocando números, sacando valores de tabla, razonando cuándo corresponde, cuándo no corresponde corregir esos momentos por disponer o no de armadura de torsión. Hasta ahora en la losa 2 vimos que sí correspondía. Veamos ahora el ejemplo de la losa 1, en donde corresponde corregir por no disponer de armadura de torsión.
los valores, voy rápido en esta parte, obtenemos los coeficientes en x y en y, de la misma manera que hicimos antes, y ahora la incógnita que tengo es cuánto vale c. Bien, bueno, ¿cuánto vale c? Vamos a la tabla. Bien, en la tabla nos ubicamos, entramos en la misma columna, bien, de losa simplemente aislada, simplemente apoyada y aislada, ¿me corrijo? Esa relación de luces me está dando 1,16, que se ubica exactamente entre 1,10 y 1,20. Por tanto, lo que hago simplemente es una semisuma que me da un aproximado muy fiable, bien, a lo que necesito. Y si se fijan, para los valores de corrección para el sentido X y para el sentido Y son iguales. ¿Bien? O sea, todos los valores de esa columna para X y para Y son iguales entre sí para una misma relación de luces. ¿Eso qué me está diciendo? El momento se agranda en el mismo, o sea, se corrige, se termina agrandando en la misma proporción para los dos sentidos, lo cual es correcto, ¿bien? Es lógico. En este caso, ¿cuánto se va a agrandar los momentos por no disponer de armadura de torsión? Un valor de 1,33 veces más, es decir, un 33% más. ¿Bien? Colocamos los valores que correspondan. Simplemente ahora lo que hacemos es volvemos a operar al igual que veníamos haciendo con la losa 2. Obtenemos los valores, ¿bien? De los momentos con la primera fórmula. Pasamos a la segunda, donde correspondería corregirlos. ¿Por qué coeficiente? Por el coeficiente de corrección de 1,33. Nos da un valor aproximado de momento de 469,7, que se traduce en 470. Y es exactamente lo mismo. ¿Bien? Ahí ahora tenemos ya resuelto. ¿Qué pasa? Con una losa. Un ejemplo de una losa que no se le coloca armadura de torsión, pero por la disposición de armaduras considero que tiene. Vimos el ejemplo de una losa que no se le dispone armadura de torsión, que por ende me lleva a corregirlo. ¿Por qué? Porque tengo una esquina libre. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa en la losa 4, que si se recuerdan, la losa 4 era la que se comportaba como lados paralelos. ¿Bien? En donde si yo coloco los valores, la relación de luces, ¿bien?, se me empieza a escapar. ¿Se me empieza a escapar de qué? De los valores posibles en la tabla, y a su vez esa losa no trabaja apoyada en sus cuatro lados, sino que, como ya sabemos, está trabajando en lados paralelos. Y para ese tipo de losas en lados paralelos, cuya deformación es conocida y es cilíndrica, y ocurre en un solo lado, el momento ya lo conocemos. Ese momento es P por L al cuadrado sobre 8. Y entonces lo que hacemos en esos casos es calcular directamente sin necesidad de entrar en ninguna tabla, porque yo ya conozco el valor de momento. ¿Por qué? Por cómo se deforma. ¿Bien? Y en este caso, la losa 4 me está dando un momento en el sentido X, ¿bien?, de 85. ¿De acuerdo? Esto también que podemos deducir. Que el resto de los valores no tiene sentido o ni siquiera existe, como el momento en Y. ¿Bien? Con estos razonamientos obtenemos todos los valores que están viendo ahora en la tabla. ¿Bien? Es lo mismo que se fue aplicando. Para los ejemplos que utilizamos son la losa 2, la 1 y la 4, que eran los casos particulares. En el resto de los casos usan los razonamientos análogos para cuando no lo precisan y obtienen los valores. Hasta ahora entonces definimos los coeficientes, ¿bien?, de apoyo, de tramo. Definimos los momentos de referencia, ¿bien? O sea, como si cada una de las losas estuvieran sueltas, ¿bien?, aisladas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Unir, ¿bien?, la parte de los coeficientes con la parte de las losas aisladas. Los coeficientes eran estudio de relaciones entre losas continuas, y las losas aisladas es como si estuvieran aisladas. El caso de este ejercicio, ¿bien?, que es el método, hace una conjunción de los dos, de los momentos de la losa aislada con los coeficientes. Y vamos a ver cómo se aplica. Vamos a tomar el primer ejemplo, que es el de la losa 2. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, la losa 2 tenía coeficientes de apoyo de 0,5 en el sentido X, de 0 en el sentido Y,
y eso nos daba coeficiente de tramo de 0,75 en el sentido X y de 1 en el sentido Y. Si recuerdan la tabla, que acá se la ponemos para que no se olviden, teníamos unos momentos de referencia en el sentido X de 181 y de 369 en el sentido Y. ¿Bien? Y recuerden que es lo que le llamamos momento de referencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es, como nos está diciendo la presentación arriba, multiplicar esos momentos de referencia por el coeficiente en cada uno de los sentidos. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Para el sentido X, si nosotros teníamos un coeficiente de 0,75 y teníamos un momento de referencia de 181, simplemente lo multiplico. 181 por 0,75 me da un valor de 136. Este sería el momento final de tramo en el sentido X. ¿Bien? ¿Qué pasa en el sentido Y? Lo mismo, es un razonamiento análogo, en donde yo tenía un coeficiente de tramo de 1 en el sentido Y, y al multiplicarlo por el momento de referencia del 369, me vuelve a dar 369. ¿Bien? Esto entonces es cómo juegan, cómo se conjuga la parte de los coeficientes de Bael con los momentos de referencia de las losas, como si fuesen aisladas, se juntan los dos, y lo que estamos haciendo acá es viendo cuáles van a ser entonces los momentos finales de tramo en cada uno de los sentidos. Distinto es para los apoyos. ¿Bien? Los coeficientes de apoyo, que los tienen acá graficados para el caso de la losa 2, eran de 0,5 y de 0. ¿Bien? ¿Qué me dice el método? El método me dice, bien, vos tenés coeficientes de 0,5 y tenés momentos en los otros sentidos, son valores distintos, muy bien. Para ver cómo vas a relacionar ahora tus momentos con tus coeficientes, yo te voy a decir que tomes el mayor de los dos momentos de referencia, ¿bien? Y ese mayor momento, ese mayor valor de momento de referencia, lo multipliques por los coeficientes de apoyo. ¿Bien? En este caso de 0,5 y de 0. ¿Cómo hago eso? Bien, simplemente evalúo los dos momentos de referencia de la losa, me quedo con el mayor, en este caso 369, lo multiplico por 0,5 y ya ven que no importa el sentido. ¿Bien? 369 estaba en el sentido Y y los coeficientes de 0,5 están en el sentido X. ¿Vale? Eso dice, no importa. Vos te quedas con el mayor momento de referencia sin importar el sentido, y con ese mayor momento de referencia lo multiplicás por los coeficientes que te correspondan de tu losa. ¿Bien? Entonces, para determinar los momentos de apoyo en el sentido X de la losa 2, utilizo el momento de referencia en Y, porque es el mayor, y lo multiplico por los coeficientes de apoyo del sentido X. Es un trabalenguas, pero todo eso lo tienen graficado en la última foto, en la última parte de lo que están viendo en pantalla, que es 369 por 0,5 es igual a 185. ¿Bien? Esto va a ser los momentos de apoyo de la losa 2 en el sentido X, y en el sentido Y lo que tendría que hacer es lo mismo, 369, pero en este caso por 0, porque era 0 el coeficiente de apoyo, lo cual me da 0. ¿Bien? Con estos razonamientos obtenemos entonces lo que son los momentos finales de cada uno de las losas y de los apoyos. ¿Bien? En particular, miren la losa 2, que tenemos un momento final en X de 136, un momento en Y de 369 y un momento de apoyo para un lado y para el otro de 185. ¿Bien? De la misma manera que razonamos y que hicimos hasta ahora el ejercicio para la losa 2, se aplica para el resto de las losas. ¿Bien? Vayamos a ver ahora qué hacemos con estos momentos, porque ahora ya tenemos casi todo. Tenemos definido cómo son las losas, cómo son las armaduras, cuáles son los coeficientes de apoyo, cuáles son los coeficientes de tramo. Definimos cuáles son las solicitaciones, a cuánto está sometida esa losa, ¿bien? La corregimos, y encima de todo eso le aplicamos entre los momentos de referencia y los
coeficiente Bael le aplicamos ahí algunas consideraciones y obtuve los momentos finales. Entonces, ahora yo ya sé todas mis partes de este entrepiso a qué están sometidas. ¿Bien? ¿Qué me resta hacer entonces? Dimensionar. ¿Bien? ¿Cómo voy a dimensionar? Bien. Las alturas de las losas, dijimos que la definíamos en 10 centímetros. Eso nos lleva a que las alturas útiles de las losas van a ser de 8 y de 7, dependiendo cada una de las varillas. Recuerden que las varillas va una encima de la otra, por eso es que tengo dos alturas útiles. Las cuantías, como voy a estar usando acero 5000, van a ser de 0,15 por D. ¿Bien? Eso nos determina dos cuantías mínimas, dependiendo del sentido, de 1,2 para la altura útil de 8 y de 1,05 para la altura útil de 7. Los valores que voy a utilizar de materiales son hormigón de 200 a acero de 5000. Vamos a ver entonces qué hago con el centro del tramo. Es lo mismo que han hecho ahora hasta una losa hilada. ¿Bien? Caso de la losa 2. Recomendamos simplemente utilizar una tabla, o por lo menos para el ejercicio es una linda manera de irlo tener ordenado. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Vamos colocando los valores. En la tabla de momentos, en la columna de momentos, lo que colocamos son los valores de momento final, bien de tramo. Esos son los que estaban en la presentación, en la diapositiva anterior. ¿Quién es MD? Simplemente es operar, es hacer 1,6, que recuerden que es el coeficiente de seguridad, de mayoración de acciones, ¿bien? Y ese MD lo tengo que multiplicar también por 100 para que sean compatibles las unidades, porque si recuerdan, momento me da Dan por metro y la altura útil yo la tomo en centímetros. Entonces, para que algo en metros pase a centímetros y sean compatibles las unidades, lo que está en metros lo multiplico por 100. D es la altura útil que ustedes ya vieron que representa, ¿bien? A la altura final de la losa, en este caso, le voy a sacar el recubrimiento mecánico, ¿bien? De 1,5 centímetros hasta la varilla de abajo, y luego lo que le quito es media altura de varilla, ¿bien? Que lo que hacemos es, imaginamos o suponemos que utilizamos una varilla de 10, tiene un grosor de 1 centímetro, media varilla, ¿bien? Serían 5 milímetros, que sumado el centímetro y medio de recubrimiento mecánico me está dando 2. ¿Bien? Para el caso de la varilla de arriba, el razonamiento es el mismo, lo único que subo una varilla más, o sea, subo 1 centímetro más. Por eso mi 2 pasa a ser 3. ¿Bien? MD sobre D al cuadrado es simplemente operar. ¿Bien? Es obtener el valor de MD y dividirlo entre la altura útil al cuadrado. Ahora, el resto de los valores, ¿quiénes son? Omega es un valor que lo voy a obtener de tabla, que ahora lo vemos. El área de acero necesaria entonces va a ser un valor que va a surgir de acero que necesito en función del momento flector. ¿Bien? El área de acero mínimo es aquel valor que se coloca para cubrir las cuantías geométricas mínimas, ¿bien? Para que todo el elemento sea hormigón armado. Esos valores mínimos ya los puedo colocar porque ya los conozco, son de 1,20 en un sentido y de 1,05 en el otro. ¿Bien? La organización, ¿qué va a ser? Bueno, cómo vamos a organizar justamente esa cantidad de acero necesario, es decir, determinar diámetros y separaciones. Y la última columna, que es el área de acero real, va a ser un valor que voy a colocar allí que me va a servir para el último paso, ¿bien? Que va a ser la verificación de los apoyos. En el caso de la losa 2, simplemente acá lo que se hizo fueron colocar los valores, ¿bien? Los momentos finales, tanto en X como en Y, eran de 136 y 369 respectivamente. Operando nos da esos valores de 21.760 y 59.040. Las alturas útiles tenía de 7 y de 8. ¿Y cuál elijo? ¿Cuál utilizo? ¿Qué altura útil utilizo para cada momento? ¿Como yo quiera? No. Lo que hago es el mayor valor de momento, ¿bien? Lo junto con la mayor altura útil, ¿bien? Para jugar un poco con la física. Entonces, repito, mayor valor de momento, mayor valor de altura útil. ¿Bien? Luego operé, hice el momento de diseño sobre la altura útil al cuadrado, me dio esos valores 444 y 923. En función de haber determinado cada una de las alturas útiles según el sentido, eso me determinó cómo es el área de acero mínima. ¿Bien? Es decir, que para el de
la altura útil de 7, necesito mínimo 1,05 centímetros cuadrados de acero, y para la altura útil de 8 necesito 1,20 centímetros cuadrados de acero. Simplemente acá lo que son todas el desarrollo de las cuentas que hasta ahora venimos hablando. ¿Bien? Las alturas útiles ya las tenemos, ya tenemos los valores de momento. Y lo que me falta hacer ahora es hallar omega. Que omega, como ya saben, sale de una tabla como esta o muy similar a esta. ¿Cómo entramos? ¿Cómo utilizamos esta tabla? Bien, en principio vamos a ingresarle por el valor en el sentido, en el eje X de esta tabla. Y vamos a utilizar uno de los valores, ¿bien? En este caso el de 923, que corresponde al momento en I. Lo ubicamos en la tabla y empezamos a subir por el valor este de 923, hasta que intersectamos la curva que corresponda con el hormigón que nosotros estamos utilizando, en este caso FCK de 200, ¿bien? Y una vez que intersectamos el valor con la curva del hormigón, nos desplazamos hacia la izquierda, ¿bien? Y allí obtenemos el valor de W, que cada una de las rayitas es una separación de 0,02. ¿Bien? En este caso en particular nos daba 0,27, el valor de omega. ¿Bien? W omega muy similar. ¿Bien? Omega entonces 0,27. Colocamos entonces el 0,27 en la tabla. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Determinar el área de acero necesaria. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? A través de la fórmula que está ahora recuadrada, que nos dice que el área de acero para cuando utilizo aceros con calidad de 500, ¿bien? Esa área de acero que yo voy a necesitar va a ser igual a omega, que lo acabo de sacar por la tabla, por la altura útil, que yo ya la conozco, por 0,84. ¿Bien? Tengo todos los valores, entonces puedo operar. ¿Bien? Opero y determino entonces que en el sentido I, ¿bien? Voy a necesitar un área de acero de 1,81 centímetros cuadrados, ¿bien? Por cada metro, producto del momento flector. ¿Bien? Este razonamiento que se hizo para el sentido Y es el mismo que se aplica para el sentido X. Se determina un omega, determinado ese omega, se determina un área de acero necesaria por flector, ¿bien? Que es lo que ven ahora ahí graficado, que es nuevo, digamos que es el valor de 0,71. Por otro lado, nosotros ya sabíamos que existían valores mínimos de acero por metro que le podía poner para que eso sea hormigón armado, que es lo que le llamamos la cuantía mínima geométrica, que es lo que está representado como el área de acero mínima. ¿Bien? Y si vemos, hay valores que por un lado están mayores unos que otros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar cuál de los dos es mayor y quedarnos con el mayor. ¿Bien? Que ese mayor valor ya puede ser por momento flector o por cuantía. En el caso de la armadura, en el sentido I, ustedes ven que lo que yo preciso por flector es mayor a lo que preciso por cuantía. Y en el sentido X, yo preciso más por cuantía que por flector. Entonces me tengo que quedar con eso, ¿bien? Con el mayor de los dos. Y dimensionar con ese mayor valor para cada uno de los sentidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo dimensiono esos valores? Si en la parte de abajo de la tabla alguien hizo todas las combinaciones de área de acero distribuidas o separadas de entre 10 y 20 y obtuvo qué valores le daban de área de acero por metro. Lo que tengo que hacer entonces es elegir, ¿bien?, aquel valor en la tabla que supere lo que yo preciso. ¿Bien? En el caso del sentido I, yo lo que voy a hacer va a ser tomar 1,81 centímetros de área de acero necesaria por flector y voy a elegir una combinación posible en el gráfico que supere ese valor. ¿Bien? Por ejemplo, Fi6 separado 15 centímetros me da un área de acero, obtengo un área de acero real de 1,88 centímetros cuadrados. ¿Bien? En el sentido X, yo precisaba por cuantía 1,05. ¿Bien? Lo más chico que yo le puedo poner, o sea, el menor valor de área de acero que yo puedo poner en una losa es Fi6 cada 20, que lo que obtendría sería 1,41 centímetros cuadrados de acero. Y con eso es con lo que me voy a quedar. Bien, en el sentido de que Fi6 cada 20 voy a obtener el área de acero real
que me va a ser un dato que me va a servir para el siguiente paso, de 1,41. En el caso del sentido I, voy a necesitar acero de Φ6 cada 15 centímetros, ¿bien? Que me da un área de acero real de 1,88. Ese dato a ustedes también les puede servir en el ejercicio para ver si están haciendo las cosas bien. Porque si el área real que están obteniendo es más chica que el necesario por flector o el necesario por cuantía mínima geométrica, y es porque hay algo que me equivoqué. ¿Bien? Entonces es una buena manera de corroborar. Veamos qué pasa con la losa 4. ¿Bien? Que la losa 4, si se acuerdan, tenía un comportamiento del tipo cilíndrico. En ese caso, más allá de que las solicitaciones son distintas, la forma de hallar el acero necesario es igual, ¿bien? Porque no hay ningún valor que intervenga que sea distinto al resto. ¿Bien? La particularidad que tiene la losa 4 es que tenía momentos solamente en X, con un valor de 85, que es que cuando yo empiezo a hacer las operaciones y obtengo M de momento de diseño, que es MD sobre D al cuadrado, la altura útil al cuadrado, me da un valor de 213, y si yo entro en la tabla no existe el 213. Bien, o sea, el valor de la curva de los hormigones se cortó con un valor mayor. ¿Y qué pasa? ¿Qué me está diciendo la tabla con eso? Que la losa en ese sentido se va a armar por cuantía mínima. ¿Bien? ¿Qué estaría diciendo en la realidad? Mirá, tenés tan poquito valor de momento y tu losa es tan ancha que no precisa ni siquiera acero para resistirse. ¿Bien? Ella es capaz de resistirse por sí sola. Pero, como es un elemento de hormigón armado, vos tenés que colocar mínimo una cuantía para que eso sea hormigón armado. ¿Bien? Con este razonamiento, entonces, para la losa 4, obtenemos que en ambos sentidos, porque sí o sí, por más que haya momento en uno solo, yo tengo que poner una malla, la armadura va a ser de Φ6 cada 20. ¿Bien? Omega no va a existir, que era lo que le decíamos recién. Las operaciones entonces y el valor necesario va a surgir del flector. ¿De acuerdo? Con estos dos razonamientos que hicimos, para la losa 2, que se aplica para todas las otras losas, ¿bien? Y para el valor y el razonamiento, mejor dicho, que hicimos en la losa 4, donde no existe omega, ¿bien? Yo determino todos los valores de área de acero que preciso, ya sea por flector o por cuantía, organizo, ¿bien? Y al lado me dejo un valor de reserva para lo que va a venir ahora después, que es el área de acero real. ¿Bien? ¿Cómo se traduce esto en una planta? Como ustedes ya saben, que para eso tenemos la norma UNIT 590, que nos dice cómo se dibuja, en donde colocamos simplemente dentro de ese TATEQUI los valores, tanto para el sentido Y como para el sentido X. ¿Bien? ¿Qué me restaría hacer ahora entonces? Verificar los apoyos. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo le dije que lo voy a verificar? No voy a dimensionar. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a evaluar en aquellos apoyos donde yo puse un coeficiente distinto de 0, esto quiere decir que me dio un momento de apoyo, ¿bien? Yo partí de que no tenía. Si las armaduras que yo tengo alcanzan para resistir ese momento de apoyo. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos en un ejemplo de este mismo ejercicio? Si tomamos la losa 1, 2 y 6. ¿Bien? Entre la losa 1 y la 6 existía un momento de apoyo de 165, que era exactamente igual para cualquiera de las dos losas porque eran iguales las losas. Si vemos el apoyo entre la losa 1 y la 2, para el apoyo derecho de la losa 1 tengo un momento de 165 y para la losa 2 tengo un momento de izquierdo, o tanto izquierdo como derecho, de 185. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo evalúo? Bien, lo que hago es quedarme con el mayor valor del momento que tenga. O sea, tengo dos valores de momento distintos. Por un lado, en el apoyo entre la losa 1 y la 2, tengo 165 y 185. ¿Cómo dimensiono? Tomo el mayor de los dos. Bien, en este caso, 185, que es lo que tienen también en la tablita que viene arriba. Bien, 185 multiplicado por 100 me da 18.500. Bien, mayorado por 1,6, 29.600. Y en este caso, cuando yo necesito ahora obtener el valor de altura útil, para los apoyos siempre va a ser la mayor altura útil. ¿Bien?
porque van a cruzarse en el mismo sentido, en la misma altura, y siempre voy a estar con el mayor de esos dos valores. Bien, voy a operar, voy a determinar área de acero por flector, que corresponde al apoyo. Bien, voy a determinar área de acero por cuantía mínima, y voy a evaluar a ver si lo que yo ya tengo de acero, levantando ese 1 de cada 3, me alcanza o no me alcanza. Bien, para el caso de la losa 1 con la losa 2, teníamos la losa 1 me está aportando Φ6 cada 11 en un sentido, la losa 2 me aporta Φ6 cada 20 en el otro. Bien, vienen todas las varillas así, así quiere decir por la cara de abajo, una de cada 3 se levantaba. Bien, entonces lo que tengo que saber ahora es cuánto vale ese 1 de cada 3 de cada uno de ellos. Y lo que hago simplemente es dividir, bien, el área de acero real entre 3. Y eso lo que me determina es cuánto me aporta cada una de las losas. ¿Bien? Por ejemplo, para la losa 1, yo tengo Φ6 cada 11 en sentido X. Eso equivale a un área real, que para eso tomábamos el valor, de 2,57. ¿Pero pasan los 2,57 centímetros? No, pasa un tercio. ¿Por qué? Porque yo levanto 1 de cada 3. Entonces divido 2,57 entre 3, me da 0,86. ¿Bien? 0,86 centímetros es lo que me está aportando la losa 1 al apoyo con la losa 2. La losa 2 con un razonamiento análogo me aporta 0,47. Bien, tengo dos aportes, uno de cada lado. Lo que me resta hacer entonces es sumarlos. Bien, es decir, bueno, si de un lado una me aporta esto y del otro lado la otra me aporta lo otro, ¿cuánto tengo en total? La suma de los dos. Bien, ¿cuánto es la suma? 1,33. Bien, es decir, que sin colocar ni un acero de más, partiendo solamente de lo que la configuración básica, que era todas las armaduras por abajo y levanto una de cada 3, yo estoy obteniendo un área de acero para ese apoyo de 1,33, que es mayor al 1,20 que preciso. Bien, ¿a qué conclusión llego entonces? Que no voy a precisar complemento. No voy a precisar colocar nada más, mi apoyo verificó. ¿Se entiende? Mi apoyo le puse un momento, o sea, determiné un momento, hallé cuánto necesito para ese momento, cuánto acero preciso para ese momento, evalúe cuánto es que tengo, ¿bien?, de partida, y me verifica. No preciso complemento entonces. Bien. Hasta acá está quedando menos de un minuto, porque la grabación para los otros no saben, pero justamente coincide, por suerte, con el final de la presentación. Así que en general voy a parar de grabar ahora que termina la presentación.